Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues un poco como se les ha anunciado en el lapso de esta semana, nos vamos a reunir Dios mediante todos los jueves para poder compartir el Evangelio dominical. En este día quisiera yo que reflexionáramos pues el texto de este segundo domingo de Pascua, que justamente es llamado el Domingo de la Misericordia. Vamos a ver qué es lo que nos va a transmitir el evangelista San Juan y cómo lo podemos ir aplicando en nuestra vida. Para ello pues vamos a iniciar con una oración, después vamos a reflexionar, a discernir sobre algunos detalles que presenta el Evangelio. Después pasamos a un segundo momento de cómo lo podemos aplicar en nuestra vida para después orar juntos esta palabra reflexionada y meditada. Vamos pues a ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues ahora vamos a escuchar con atención el texto, como les había puesto allí en el Facebook. Pues el texto que corresponde a este domingo es Juan capítulo 20, versículos del 19 al 31. Pues allí, mientras van buscando la cita, ojalá pudiesen tener a un lado algún crucifijo, pueden tener también algún cirio, una vela, que nos ayude a estar en este momento de oración. Un poco se trata de que oremos juntos, como familia, como comunidad. No es y no pretende ser un espacio para entretener, sino para orar juntos. Bien, pues vamos a escuchar con atención el texto aquí. Toño, a quien varios de ustedes ya conocen y que se ha hecho cargo de las redes sociales, va a proclamar la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae acá tu mano. Métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree.
Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Pues vamos con esta primera parte del texto, vamos a disfrutarlo, a discernirlo, y quisiera simplemente que nos concentráramos en 3 momentos que presenta el evangelista. Yo un poco ya lo he preparado para ustedes con mucho aprecio, con mucho cariño, y justamente lo he dividido en estos 3 puntitos que creo que nos van a ayudar muchísimo. El primero de ellos es tener la referencia de que los apóstoles están en el cenáculo bajo las puertas que están cerradas. Esta es una expresión que es bastante sugestiva porque hay algunos detalles que presenta el evangelista San Juan y que no son meramente una descripción o un detalle de un contexto, sino que tienen un trasfondo. Por ejemplo, un ejemplo es cuando encontramos la expresión noche en San Juan. Esta no solamente alude a una moción temporal, sino tiene un trasfondo de interioridad. La vamos a encontrar esta expresión, como ya a algunos de ustedes se los he dicho, a quienes he tenido la oportunidad de compartir la palabra. Por ejemplo, tenemos el pasaje de Nicodemo. ¿Qué sucede con Nicodemo? Nicodemo es un israelita bastante importante para el pueblo, y entonces él tiene una preocupación, y esa preocupación es la de comprender la salvación. ¿Cómo es posible salvarse? Y entonces dice San Juan que cuando él va a buscar a Jesús, era de noche. Uno inmediatamente supone que Nicodemo, por ser un israelita importante para el pueblo, pues lógicamente sale de noche para no ser reconocido de que va a encontrarse con Jesús. Sin embargo, el evangelista tal pareciera que nos está describiendo con esta expresión de noche la interioridad de Nicodemo. Es decir, Nicodemo se encuentra en la noche de la duda, de la incertidumbre, de la inquietud por conocer cómo es posible salvarse. La misma expresión la vamos a encontrar en otro momento, ustedes lo van a recordar porque lo leímos y lo escuchamos en el día del Jueves Santo, en la celebración de la institución de la Eucaristía, y justamente allí aparece otra vez la expresión. Fíjense, dice San Juan que cuando Judas sale del cenáculo, dice, era de noche. Por lo tanto, no solamente no es una descripción otra vez temporal, sino nos está describiendo San Juan cómo está la interioridad, en este caso, del apóstol Judas. Se trataría más bien de la noche de la traición, de la noche de la entrega del inocente. Y por eso ahora en este texto encontramos esta expresión. Dice, estando los discípulos a puertas cerradas. Por lo tanto, hay una moción que nos quiere inducir pedagógicamente el evangelista para decirnos, ciertamente hay un miedo de los apóstoles hacia los judíos, pero también en ese miedo van colgadas otras expresiones, como por ejemplo la experiencia del abandono, la experiencia del fracaso en el discipulado, la incertidumbre de que el sepulcro está abierto
pero no se sabe dónde está el Señor. Y esta es la paradoja que ya nos presenta el evangelista en un primer momento, que el sepulcro está abierto, pero ellos están a puertas cerradas. Este es el primer momento que yo quisiera que nos detuviéramos. El cenáculo está a puertas cerradas. Un segundo punto a reflexionar de este texto, y yo los invito a que vean allí en su Sagrada Escritura, en su Biblia, este pasaje y vean cuántas veces aparece la palabra paz. Si ustedes ven un poquito el texto, pues allí aparece de que Jesús en 3 momentos les va a decir a sus discípulos: la paz esté con ustedes. No, un poco yo quisiera presentarles una interpretación muy personal, ¿no? Que un poco se las comento. Fíjense que en hebreo no existe el superlativo de varias palabras, no existe el superlativo pues en la gramática, en el lenguaje hebreo. Y en su lugar se pone 3 veces la palabra que podría figurar como el superlativo. El ejemplo más concreto es el que nosotros tenemos en el llamado trisagio, en Isaías, cuando se dice santo, santo, santo. ¿Qué quisiera dar a entender estas 3 veces la palabra santo? Lo que nosotros muy bien decimos y pronunciamos como santísimo. Justamente desde mi punto de vista, creo que el texto se va moviendo en esta realidad. Hay un superlativo de la palabra paz, y este superlativo se entiende como el cumplimiento de una promesa. Y por eso podemos comprender que San Juan ha querido que sea mencionada 3 veces la palabra paz. La paz esté con ustedes, porque es justamente la experiencia del resucitado en esta comunidad naciente de su costado. Y para poder entender esta paz, pues tenemos que ocuparnos de un personaje, de un apóstol que llama la atención, que mientras sus hermanos están en el cenáculo a puertas cerradas, tal pareciera que es el único que entra y sale sin ninguna dificultad, sin ningún temor, sin ningún miedo. Ya esto nos presenta pues al menos un rasgo del apóstol Tomás, a quien nos vamos a enfocar un momento. ¿Dónde encontramos a Tomás? A Tomás lo vamos a encontrar, yo sé que ahora por esta situación que estamos viviendo, pues a lo mejor no se puso atención a los textos bíblicos que nos han acompañado a lo largo de estos domingos. Si ustedes lo recuerdan, en el 5.º domingo de Cuaresma, escuchamos justamente el pasaje del encuentro entre Jesús y Lázaro, junto con sus hermanas Marta y María. Llama la atención que cuando Jesús está con sus discípulos, Jesús está describiendo lo que está sucediendo con Lázaro. Y entonces ya llega un momento donde dice abiertamente, y dice Jesús: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Y dice Jesús: ahora vamos allá. Y entonces de la nada aparece Tomás. Dice el evangelista, ¿no? Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. O también vayamos nosotros para morir con él. ¿Con quién? Con Jesús. Nosotros nos hemos ocupado en algún momento, pues, en nuestras reflexiones, acerca de un Judas que traiciona a Jesús. También tal vez nos hemos enfocado en un Pedro
que niega a Jesús, que rechaza a Jesús. Pero muy pocas veces hemos visto a Tomás. Fíjense cómo Tomás en su momento expresó: vayamos también nosotros a morir con él, a morir con Jesús. Pero ¿qué pasó? Que en el momento de la cruz, Tomás no estaba allí. Tal vez esto nos ayude mucho como a enfocarnos en una persona que también necesita ser reconciliada. En algún momento yo había leído de algún biblista italiano que justamente decía, no es que Tomás no crea en la resurrección de Jesús. Tal pareciera que es Tomás quien no cree en la palabra de sus hermanos, pero es también un Tomás que está herido y no cree ya en su propia palabra. Creo que esto nos ayuda muchísimo porque pues nosotros lo tenemos en un lenguaje muy popular. Cuando decimos más rápido cae un cojo, que un ciego. Y justamente pues creo que esta es la experiencia de Tomás. Creo que va en esta realidad de alguien que necesita ser reconciliado. Y por eso vamos a encontrar que en estas tres expresiones de Jesús, de la paz esté con ustedes, fíjense cómo figura en primer lugar la alegría del encuentro con el resucitado. Por eso el Señor les va a decir: miren, aquí están mis manos y mi costado. Es la alegría del encuentro. Después está el segundo aspecto que dice: como el Padre me envía, así los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. Y este segundo momento habla acerca del ministerio del perdón, la reconciliación. Y después tenemos otro momento que dice la reconciliación con Tomás, que es: trae acá tu dedo, métela en mis llagas, trae acá tu mano y métela en mi costado. Y entonces de aquí, ¿qué es lo que va a surgir? Va a surgir la bienaventuranza de la fe. Dichosos los que creen sin haber visto. Tenemos por último este detalle que también nos va a ayudar, porque es parte de la espiritualidad pascual. Ustedes disculpen, me quedé un poquito pensando en la frase que les había dicho, la expresión es: más rápido cae un hablador que un cojo, Es un poco la realidad que sucede con Tomás. El punto que les quiero compartir ya como último en esta primera parte es 8 días después. ¿Qué pasa con estos 8 días después? Fíjense que, al menos en la teología patrística, figura esta expresión de los 8 días. Hay una teología de los 8 días que al menos se puede ver en uno de los autores, de los padres de la Iglesia, que se llama San Basilio Magno o San Basilio el Grande. Él tiene una obra que se llama El Espíritu Santo, y allí es justamente donde él habla acerca del 8º día. Nosotros lo hemos escuchado también en el pregón pascual, cuando se habla de ese día sin ocaso. El 8º día habla de ese día sin ocaso, de ese día que no tiene fin, podríamos decir, de ese día in aeternum, de ese día eterno. ¿Y cómo lo vivimos ya desde ahora en nuestra espiritualidad? Lo vivimos justamente en la misa dominical. Al menos para San Juan figura mucho el primer día de la semana, que es el domingo, y 8 días después. Hay algunos teólogos que justamente han aludido al número 8 como ese día infinito, como ese día eterno, simplemente acostando el número 8. ¿Y cómo lo podemos ver en San Juan? San Juan muestra con el primer y el 8º día el ritmo del tiempo establecido para celebrar la Pascua semanal. El domingo entonces representa el camino de la comunidad cristiana.
la misericordia vivida a la luz de la Pascua, que es el tiempo y el espacio en los que el Señor manifiesta su amor a los hermanos. Y estos serían pues los detalles de esta primera parte de esta lección. Pasamos ahora a una confrontación con el texto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como una confrontación? Fíjense que tenemos estas expresiones humanas: las heridas, los fracasos, los rencores, las desilusiones suelen ocasionar que literalmente cerremos las puertas de nuestro interior, congelando los sentimientos para no volver a sufrir. Ha habido ocasiones en las que algunas personas prefieren aislarse sin un motivo más para vivir. La herida ha sido demasiado profunda y resulta realmente dolorosa su curación. El lamento puede orillarnos a hacer de nuestro entorno un sepulcro en el que no queremos saber más de los demás. Y así es como nos cerramos a toda posibilidad de amor. Quisiera compartirles justamente ante esta realidad tan humana una frase de Benedicto XVI, a quien estamos celebrando en este día. Él tiene, o realizó, mejor dicho, de entre tantas homilías, esta bellísima expresión que dice: Jesús, que por el acto de amor ha sido transformado totalmente, está libre de barreras y límites. No solo es capaz de atravesar las puertas exteriores cerradas, como nos narran los evangelios, también puede atravesar la puerta interior entre el yo y el tú, la puerta cerrada entre el ayer y el hoy, entre el pasado y el porvenir. ¿Qué podríamos decir con esta frase de Benedicto XVI? Que el Señor resucitado no se resigna delante de nuestros sepulcros. Él traspasa nuestras barreras y nuestros límites internos, así como aquel sepulcro entre un pasado irreconciliable con el presente. Por eso su primera expresión ante sus discípulos será: la paz esté con ustedes. Su presencia trae la paz prometida, no aquella que proviene del fruto de un sentimentalismo, de una indiferencia estoica, sino es aquella que proviene del encuentro con el amigo que no reprocha el abandono, del maestro que muestra la victoria definitiva sobre la muerte, del Señor que ahora desea que los suyos vivan reconciliados y hagan vivir a los demás, mediante el ejercicio de la reconciliación. Perdonen los pecados. Es así como ahora pasamos a este segundo momento. Es necesario entonces, en el encuentro con el Señor resucitado, que Él toque nuestra vida interior para que permita que no estemos con un corazón cerrado, abierto hacia los demás. Y ahora pasamos a este segundo punto. Una vida reconciliada será el encuentro y la posibilidad de reconciliar también a los demás. Les quiero compartir esta expresión de este escritor ruso llamado Fyodor Dostoyevsky, quien dice: perdonar el pecado, sueño vano del hombre, encarcelado y agarrado en las cadenas de sus delitos. Perdonar el pecado, promesa vaga de hombres engañadores. Perdonar el pecado, certeza sólida que solo puede dar el Creador. ¿Qué es lo que podríamos entender de esta frase con este escritor? Que al menos también en nuestra actualidad, a veces queremos encubrir el sentido dramático del pecado. A veces queremos relajar nuestra conciencia moral.
Y por eso, ¿quién puede verdaderamente perdonar el pecado del hombre sino solo Dios? Es decir, extirpar la raíz de ese pecado, limpiarnos, lavarnos, sino solo Dios, renovarnos, purificarnos, sino solo Dios. Por eso el perdón de los pecados es el primer fruto de la resurrección. El creyente, a partir de los signos de la pasión y de la muerte, lee el lenguaje de la misericordia en el corazón de Dios y se deja alcanzar por la gracia que brota del costado de Cristo. Y entonces, reconciliando nuestra vida en ese encuentro personal con Cristo, tendremos la posibilidad también de ser instrumentos de perdón, de nuestra historia a la historia de los demás. Por eso también resulta bastante iluminadora esta frase de San Agustín, quien dice: perdonados, perdonemos, y perdonando, seremos perdonados. Es un círculo luminoso que también nosotros lo meditamos, lo reflexionamos, lo oramos, lo rezamos justamente con el Padre Nuestro. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No ahondo más en esto del perdón porque ya pues en nuestra comunidad ha tenido esta gracia de encontrarnos para reflexionar en torno al perdón. Tal vez en algún otro momento lo profundizaremos, pero solamente quedarnos con esta idea, que encontrarnos con Cristo en este tiempo pascual será una maravillosa posibilidad para ir confrontando nuestra historia, la historia personal, nuestra historia particular, para reconciliarla con un presente y para reconciliar también a tantas personas que están allí ancladas en nuestros recuerdos. Quisiera leerles esta conclusión con esta lección divina. Las heridas de Cristo son los signos de amor, lenguajes de paz y de reconciliación. El odio y la violencia no vencieron ni tienen la última palabra sobre el hombre. Este mensaje permite a los discípulos ver y reconocer a Jesús como el Señor. El crucificado es el resucitado y el resucitado es el crucificado. Así, la comunidad experimenta el valor de la alegría después de la tribulación y el abandono. Es esta la experiencia de Tomás. Por eso, como expresa el Catecismo de los Adultos en el número 94, la fe es la adhesión total del hombre a Dios que se revela en la historia, abandono de sí y del propio futuro a Él, asentimiento a toda la verdad por Él comunicada y que la Iglesia propone a creer. La fe es un don de Dios, fruto de la acción interior del Espíritu Santo y al mismo tiempo es decisión libre y razonable del hombre. Una joven judía que se encontraba en los campos de concentración de Auschwitz, llamada Etty Ilesun, escribió en su diario: te prometo, oh Dios, que buscaré siempre encontrarte una casa, un reposo. Yo me pongo en camino y busco un lecho para ti. Que esta Pascua, queridos hermanos y hermanas, nos siga ayudando a reconciliar nuestra vida para abrir nuestros sepulcros y en la paz de Cristo, la vida de cada uno sea ese hogar que permita que Cristo haga su obra para comunicar su perdón a los demás. Y ahora pasamos a este último momento que es la oración, que nos permite orar este texto. Y yo quisiera compartirles este fragmento que se encuentra en la liturgia oriental y reza así: has venido entre nosotros, Señor, en la tarde de Pascua, con las manos llenas de tus dones. Pero el don más precioso era tu perdón para tus hijos que siempre esperasen. Acudimos a ti, Señor, en el día de la Pascua, para recibir tu don y contigo resucitar a tu gloria. Amén.
Pues este es el primer encuentro que tendremos a lo largo de esta Pascua. Quisiera invitarles para que el próximo jueves nos volvamos a encontrar aquí. Tocará el Evangelio según San Lucas. Les digo de una vez la cita para que la tengan presente. Es del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Este será el Evangelio que Dios mediante estaremos reflexionando el próximo jueves a las 6 de la tarde, y que esta sea una oportunidad para orar juntos como una familia cristiana, como una comunidad que desea iluminar este momento bajo la luz de la fe en el Señor resucitado. Pues que tengan un feliz día, una feliz tarde, y que se la estén pasando muy bien allí en sus casas, en sus hogares. Sé que este no es un momento pues nada sencillo, no es fácil para ninguno de nosotros. Se van cambiando nuestro propio estilo de vida, nuestro propio ritmo. Y es aquí donde yo quisiera exhortarles a que esta sea una oportunidad para generar buenos hábitos. En algún momento, en alguna homilía, les expresaba que los hábitos se generan a lo largo de 28 días. Si alguien quiere tener un hábito, a lo largo de 28 días tiene que hacerlo repetitivamente para que esto se vuelva así. Pero así como hay hábitos buenos, también hay hábitos malos. Ojalá que esta experiencia pascual, vivida desde esta forma muy particular, pues también nos lleve a ir reflexionando a la luz de Cristo resucitado todo aquello que tenemos que cambiar. A mí me llamaba mucho la atención que el día de ayer salió en las redes sociales, pues me parece que fue en Michoacán, una señora que al parecer, creo, ¿verdad?, le recogió un billete a un pequeño que fue a comprar su verdura y su fruta. Y me llamaba la atención cómo pues la señora lo guardó en su monedero como si nada hubiese pasado. Necesariamente esta pandemia que estamos viviendo nos tiene que llevar a un cambio de mentalidad, a una nueva forma de vivir, a un nuevo estilo. No puede ser que este tipo de cosas sigan sucediendo en un contexto trágico como el que estamos viviendo. Yo no le encuentro nombre, más de un adulto hacia un pequeño. Creo que esto sí tiene que replantear mucho nuestra vida de cristiana, nuestra vida de fe. No puede ser que dentro del templo nos digamos cristianos y fuera del templo vivamos como si no creyésemos en Dios. Creo que ahora más que nunca se necesita que demos testimonio desde lo más sencillo, lo más cotidiano, lo más simple, lo que nos toca ir realizando en nuestra vida cotidiana. Ojalá que esto pues traiga esos frutos de la redención de Cristo, frutos del encuentro con el resucitado, y que esto nos lleve a una nueva comprensión de la vida, de la familia, de la sociedad y del mundo. Que así sea.